en este clima electoral ardiente, también alguien que movió el juego fue José Ramón López Beltrán con su esposa Caroline Adams, con esta fiesta ostentosa, porque no tiene otro, no es lujosa, es ostentosa, que se llevó a cabo en Sinaloa, que es un lugar también que dices tú, ¿por qué, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues todos nos no han preguntamos dicho por qué. No, ni ella que es de Sinaloa, porque ni... la niña, o sea, ella quería que fuera ahí, porque el ex esposo de Carol, tienen lazos ahí, nomás dicen que tienen lazos familiares en Sinaloa. Sí, que su familia es de ahí, ¿no? Es de ahí. Algo así. Y entonces que en la pandemia, ella quería celebrar sus 15 años, pero se atravesó la pandemia, y por eso hasta ahorita, cuando tiene 17. Pero, O sea, sí, dices cosas y yo estoy shock tras shock tras shock. Ahorita. ¿Y por qué la semana en donde va a entrar el bastón de mando el papá de José Ramón? ¿Y por qué 2 años ¿Y por qué? después? Sí. ¿Y por qué millones? Aquí no, la pregunta, porque luego sale Caroline Adams con un comunicado en donde dice, no voy a tolerar que me digan no es dinero del erario y no sé qué. A ver, Caroline, aquí no es la pregunta si es dinero del erario o no, que aunque sí, es una pregunta muy válida, pero aquí es, a ver, tu suegro, el presidente, está con el lema de primero los pobres. ¿Fue el presidente a la quinceañera? No. Prudente. Fue bueno, tengo entendido que no. Ya nada más eso faltó. Entonces, primero los pobres, austeridad republicana, pobreza franciscana. La radio está llena de todo eso que está diciendo tu suegro a la fecha, desde el 2018 hasta ahora. Y todavía dices que ustedes tienen derecho a tener una fiesta así. Creo que no necesitas ser inteligente ni pensarlo 2 veces. Yo sí le diría a mi hija, a ver, ¿te esperas? Vamos a hacer algo más tranquilo. Vestido de Will Medina. No pasa, no se va de abajo de 20,000 pesos el diseñador. Que el mismo que hizo el vestido de la hija del Canelo Álvarez. Y es conocido por hacer vestidos por mayor de carísimos. El platillo de la casona, me metí a ver cuánto cuesta por persona. Mínimo, más de 500 pesos. Mínimo. Eran no sé cuántos invitados. Entonces, hay que hacer las cuentas. A ver, aquí de veras, o sea, es un descaro para los mexicanos. O sea, y es así como falta de respeto que ustedes hagan una fiesta así. Que tiren la casa por la ventana con millones de rosas, con un show del circo, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Ahora sí, como decía Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? Porque le estás poniendo un problema a tu suegro y a todo Morena. Porque José Ramón también, pues no, es que yo, pues soy el papá postizo, pero entonces yo no tuve nada que... No, pues estás ahí, ¿verdad? Entonces, y aparte todo lo mediático que se da en medio. El diseñador poniendo gracias en su Instagram, gracias a la familia, Caroline Adams, José Ramón, o sea, de veras que dices tú, las fotos de estilo buchonas, de verdad, o sea, en plan de puros, exhibir diamantes. Entonces, a ver, eso queremos como país, o sea, es que quiero que se den cuenta que no son primero los pobres, aunque no sea dinero del erario, póngale que no es dinero del erario. Aunque no sea ni un peso del erario, es ser ostentoso sin tener que serlo. Entonces, ¿tú qué opinas aquí? Pues es que ¿qué esperábamos de la pareja que decía que tenía una humilde casita en Houston? Y era un don casón, ¿verdad? Una mansión. Don casón, Entonces, a lo mejor en esa falta de congruencia ya perdieron la noción de todo lo que es... Yo creo que sí. Lo que gastan y lo que manifiestan. Porque... como que no nos podemos meter con la aspiración de un padre de familia de quererle dar, ya saben, la ilusión a su hija de sus 15 años y todo, pero sí tienen que entender el momento en el que están en el país y lo que representan, porque ser la familia del presidente, que como tú bien dices, su campaña ha sido siempre que primero los pobres, mientras que tú reflejas todo lo contrario, o sea, el gasto, el exceso, el lujo, la vanidad, pues ahí le rompes la base de congruencia que tendría el presidente, porque la familia del presidente también representa al presidente. Totalmente. Entonces,
sí creo que es una cachetada al país que hoy sufre por falta de medicamentos, que hoy sufre por falta de diagnósticos en los centros médicos del país, que hoy sufre por falta de seguridad, que hoy sufre porque no hay presupuestos para madres buscadoras, en un estado como Sinaloa, con unos índices de delincuencia terribles, con prácticamente un narcoestado cooptado por el crimen organizado, y vas y te festejas ahí. Creo que es, perdón por la expresión, pero una mentada de madre para los mexicanos, todo como se hizo esa fiesta. Entiendo que el día siguiente José Ramón fue citado en Palacio Nacional para siempre tener lo una cita cita con el presidente. Creo yo que fue un regaño de papá lo que recibió el día siguiente. Pero no creo que sus camionetonas pedido, también. las fotos de la fiesta, ¿verdad? Sí se me hace pues lamentable la decisión, porque te habla de una falta de sensibilidad, porque creo que mucho de la confianza que la ciudadanía ha perdido en los políticos es porque pregonan una cosa pero viven de otra manera. Totalmente. Entonces tú no puedes ser la familia que pregona austeridad teniendo una fiesta de ese nivel de suntuosidad. Millones. Tú no puedes ser la familia que ostenta, que hacen las cosas diferente, que atienden primero a los pobres, que son una familia que vive modestamente, cuando tienes una mansión de ese tipo, haces una fiesta de esa cantidad de millones de pesos. O sea, no es congruente, y eso creo que es lo que molesta, ¿no? Lo que molesta no es que celebres la vida de tu hija, eso está bien. Lo que molesta es que no sea congruente, o sea, porque algo ahí se ve que, pues, o sea, se baja el cero y no contiene, ¿verdad? Sí, algo ahí hay raro. Para nada. ¿Tú, Indira? Sí, no vamos a satanizar ni los lujos, ni la riqueza, ni los sueños de una joven, porque al final yo sí pienso que eso pues tiene criterios de la vida privada en donde nadie se debe de meter. Pero la falta de consistencia, imagínense ustedes, vivimos en un país donde la gran mayoría de la población son gente que vive en la pobreza. De hecho, en el último año aumentaron los pobres. ¿Qué significa vivir en la pobreza? No tener acceso a lo básico, la comida, la vivienda, la salud, la educación, y todavía cuando hablamos de educación puede ser un poquito más. Pero hoy hay gente que no tiene ni para los frijoles del día. Y esa triste realidad, porque es triste, es dolorosa, cuando la tocas, cuando la vives y la contrastas con la gente que, como bien dice Lore, representa a la familia del presidente, sí es una mentada de madre. Y lo es no no porque sean sus decisiones de su vida privada, lo es porque en lo público nos han acostumbrado los políticos a esas decisiones de superficialidad que nada abonan ni construyen, ni necesitamos como debate. O sea, al final del día, vivir una vida privada que sea consistente con tus valores, sí importa. Sí es importante, la gente sí lo está viendo y sí lo asume incluso como ejemplo y referencia. Entonces, exacto, te están viendo. Ajá, entonces, oye, si estamos viviendo en un país así, si estamos ofreciéndole una alternativa a la gente que se supone que tiene que velar por esa gente más pobre, entonces, ¿por qué tenemos que dar este ejemplo de superficialidad? Y lo pongo así porque no son los únicos políticos que lo hacen. No, pues ahí está Fidel Castro, los hijos también de Fidel, Chávez, Maduro, todos traen el mismo patrón. O sea, los pobres. Pero además esta falta... Y por un lado, las fiestonas, los viajes, los no sé qué, a la fecha, o sea, están investigando a los hijastros de Maduro de Estados Unidos porque aventaban billetes literal en las fiestas. Esta falta, ¿sabes? Como de prudencia, de sensatez, de sensibilidad, de antivalores. ¿Sabes? De entender eso en el país en el que vives. No es posible, de verdad, que mientras la gente, por ejemplo, en Nuevo León esté pasando por escasez de agua, tengas a un gobernador diciendo, aquí está mi alberca. O sea, de verdad, lo digo porque no solamente aplica a este ejemplo, aplica a muchos otros más. Sí. Entonces, gran parte del enojo y la frustración de la gente tiene que ver con los privilegios, porque lo que tú le muestras a la gente es que tú sí tienes privilegios. Y por eso esto de lo mediático, de ay, gracias, porque me compraste el vestido y las flores y demás,
entramos entonces en un mundo de privilegios en donde la gente dice, a ver, ¿cómo? Yo no tengo derechos, pero si fuera de la familia presidencial, entonces tendría privilegios. Y ese es el enojo y esa es la frustración que la gran mayoría de los políticos o de quienes rodean a los políticos no entienden. Cuando uno llega al poder, por ejemplo, porque es una conversación difícil, como persona que está en la política, sí tienes que hablar con tu familia. Sí. Y sí tienes que hacerles entender lo que acabas de decir, Lore, muy bien. Ustedes dos que están ahí. Que llegas al poder, pero que ellos y ellas también representan tus apellidos y tu nombre. Y que lo que hagan, ¿No está divorciado? No está divorciado. No está divorciado. Porque Carol impone en el comunicado, o sea, Carol impone, yo no tengo ningún puesto político, nunca lo he tenido, no sé, no es eso, no va por ahí. No tienes que tener un puesto político para, ok, ahora voy a cuidar todo. Lo tienes que cuidar. No estoy diciendo que no hagan la fiesta, pero es que esa fiesta, nadie en México la ha tenido. Ni siquiera los que tienen 1000 lana, o sea, ni siquiera los que en verdad, como dicen, cuando no tienes dinero se nota porque quieres ostentar tenerlo. Mira, esta fiesta fue ostentosa, o sea, querías presumir no sé qué, pero ¿qué presumes cuando? Es que eso se me hace que lo de primero a los pobres mata todo, o sea, como tú dices, hay gente que no tiene nada que comer, hay gente que está batallando con medicamentos de cáncer, hay gente, y sí lo tenemos que poner sobre la mesa, porque Caroline Adams se deslinda pero yo, mi familia, ella siempre soñó con esto, sí, pero eres pegado con el presidente. El arte de la discreción, también no importa, no el arte de la discreción. Vivimos en un país también, lo que acabas de decir es clave, o sea, la gente cuando nunca ha tenido y tiene, normalmente hace eso. Es flashy, se lo pone todo, o sea, hasta acá las pulseras, o sea. Por eso el cliché del nuevo rico o la nueva rica, ¿no? Entonces, gran parte es eso, a ver, una clase política que se comporta así, otra vez insisto, se mantiene en una cuestión esta de yo sí tengo el privilegio y tú no, porque ese es el mensaje, eso es lo que se está diciendo. Y fíjense la diferencia, por ejemplo, en países donde los políticos realmente son ricos, o sea, realmente tienen dinero, pues, y de ellos, Unidos, ¿no? Sí. Fíjense cómo se comportan distinto. O sea, es más, Angela Merkel, yo creo que la gran mayoría conoció a Angela Merkel por esa foto icónica de ella con su esposo. En el súper. En el súper. Sí. Yendo al súper a comprar, ahora sí que a comprar el súper y hasta a comprar las botellas de vino. Vino, hermana, entonces, porque ¿verdad? Lo necesitaba. Exactamente. Vino, oye, eran 1000 botellas, ¿verdad? Fíjense la diferencia de ser un país que realmente tiene dinero a querer aparentar. Es otro DNA. ¿Verdad? Igual en Australia, por ejemplo, o sea, los que llevan las empresas, la gente que no sé qué, tú los ves y en chancla, sí, nada. En el metro. Las marcas, todo eso es para la mexicanada y es para los asiáticos que también están muy envueltos en ese tipo de cultura de marcas de show off. Porque de verdad, en esos países donde más tienen, donde la pobreza es así, chiquita. Así, de veras, no haces diferencia entre alguien que está en la calle pidiendo dinero, vestido, y el dueño de una empresa. Creo que o sea, obviamente la niña tenía su legítimo derecho a querer festejarse y los papás a cumplirle el sueño de eso no se lo pero sí tienen que tener, sobre todo porque ellos ya son adultos, o sea, la familia del presidente, todos, salvo uno de sus hijos, ya todos los demás son adultos, ya supondríamos que entienden y razonan, o sea, no oye, las fotos, ese nivel de manifestación de es que la foto de José Ramón, la gente que tu papá dirige y representa, la mayoría de ellos vive por debajo de la supervivencia y está en los límites de pobreza. Y ahora, tan siquiera decir, no me tomen la foto, no, es que, por favor, no fotos, no, José Ramón sale como diciendo, me vale madres, aquí como un rebelde, como, pues, ¿qué hay detrás? O sea, ¿por qué quieres enseñar eso? Ahora, yo nada más voy a defender a la gente de Culiacán, ¿eh? Ustedes no son responsables de este desmadre.
porque luego también No, la no, factura, no, ¿verdad? no, de la no, cultura. pero- No, hombre, no. Pero si ustedes tiene un así son. mensaje de por qué ahí. Pero, o sea. pero ustedes así son, Sí, Sí, pues, así ¿no? son todos los Flash. TikToks de cómo son las Sí. fiestas Claro. en Culiacán. Sí, Wow, sí, sí. la casa por la bueno, ventana. Sí. pero no, o sea, esto no tiene nada que ver con ustedes, aunque más bien lo que estamos trabajando de ver es eso, ¿no? O sea, el debate Es que no, está sobre la El consistencia. tema no es hacer las fiestas, no es festejar a tus hijos, no es gastarte todos tus ahorros si quieres en tus hijos, su gusto es, pero en el caso de una familia Presidencial. presidencial, Sí, claro. la prudencia tiene que ser su base de vida todos los días. Claro. Y si ellos dicen que primero los pobres, es primero los pobres en lo público Y después en lo todo lo privado demás. Y en lo también. privado. Claro, me encantó.